Me llamo Elías. Tenía 9 años la primera vez que escribí una carta al cielo. No sabía si alguien allá arriba sabía quién era yo, pero me atreví a intentarlo. Esa noche llovía mucho. El techo del orfanato tenía goteras y el frío se colaba entre las sábanas. Todos dormían, menos yo. Mi corazón estaba tan lleno de cosas que no entendía, que sentí que si no las escribía, iba a explotar. Tomé un pedazo de papel arrugado del cuaderno viejo de tareas y una lapicera a medio gastar. Me senté junto a la ventana rota, alumbrado por la luz tenue de un farol de la calle, y empecé: querido Dios, no sé si me conoces. Mi nombre es Elías y vivo en el orfanato de la colina. No tengo mamá ni papá. Me dejaron cuando era pequeño. A veces pienso que fue porque no soy especial. Pero otras veces siento que tú sí me ves. La carta no era larga, pero era sincera. Le conté que me dolía la soledad, que me daba miedo crecer sin amor. Y le pedí una sola cosa: no quiero juguetes, ni dulces. Solo quiero una familia. Alguien que me abrace cuando tenga miedo. Alguien que me diga: todo va a estar bien. Doblé la hoja con cuidado. La puse en un sobreviejo que encontré en el cajón. No tenía estampilla ni dirección. Solo escribí: para Dios. En el cielo. Me reí bajito. Qué tonto, pensé. ¿Cómo iba a llegar una carta así? Pero aún así, la dejé en la rendija de la puerta del orfanato. Tal vez el viento sabría a dónde llevarla. O tal vez, solo tal vez, Dios sí recibiría las cartas de los niños que lloran en silencio. A la mañana siguiente, la carta ya no estaba. No dije nada. Solo miré hacia el cielo y le susurré: gracias por leerla, si es que lo hiciste. Pasaron los días. Luego semanas. Y nada cambió. Seguía comiendo solo, durmiendo solo, soñando solo. Pero algo en mi interior estaba distinto. Sentía que alguien me escuchaba. Que aunque mis ojos no vieran respuestas, había una promesa invisible latiendo fuerte. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, un cartero llamado Don Ernesto comenzaba su ruta matinal. Era un hombre de manos grandes y mirada cansada. Llevaba años repartiendo cartas sin emoción, sin prisa y sin propósito. Esa mañana, vio un sobre sin dirección clara en el fondo de su saco. No recuerdo haberlo tomado, murmuró. Decía simplemente: para Dios. En el cielo. Ernesto sonrió con amargura. Otra carta de un niño con ilusiones, dijo en voz baja, pensando en su propio hijo que no veía desde hacía años. A punto estuvo de tirarla a la basura, pero algo se lo impidió. Sus dedos temblaron al abrir el sobre, y al leer la carta, sus ojos se humedecieron. No era solo una petición, era un grito sincero, puro, un eco del corazón de alguien que aún creía en los milagros. Esa noche, en su modesta casa, la colocó sobre la mesa y la releyó una y otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el cielo lo miraba también a él. La carta había salido del orfanato, y ahora empezaba su viaje, tocando corazones como una semilla silenciosa. Don Ernesto no sabía qué hacer con aquella carta. No tenía remitente, no tenía destino, pero lo que sí tenía era algo que removía el alma. La dejó en su escritorio, al lado del retrato de su hijo desaparecido. Hacía más de 10 años que no sabía de él. Una discusión, un portazo, y nunca más regresó. Esa noche, mientras el silencio llenaba su sala, Ernesto volvió a leer la carta. Y sin saber por qué, escribió una nota corta: si pudiera ayudarte, lo haría. ¿Me recuerdas a mi hijo? Guardó ambas en un sobre y, al día siguiente, decidió dejarla en el buzón de una antigua librería que ya casi nadie visitaba. Quizás alguien más necesitaba leerla. Así llegó la carta a manos de Lucía. Una mujer joven que trabajaba en la librería para no pensar. Había perdido a su esposo en un accidente hacía poco, y con él, la esperanza de ser madre. Lucía tenía una mirada dulce, pero triste.
Cada día fingía una sonrisa para los pocos clientes que entraban, pero por dentro estaba rota. Al ver el sobre con la inscripción para Dios en el cielo, sintió curiosidad. Lo abrió lentamente. Y mientras leía, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La frase "no quiero juguetes, ni dulces. Solo quiero una familia", se le clavó como un susurro directo al alma. Ella también pedía una familia. Pero al revés, quería un hijo y sentía que su cuerpo le había fallado. Esa noche no durmió. En su mente solo había una imagen, un niño escribiendo con el corazón roto y esa carta flotando, buscando un milagro. Como si el cielo estuviera empujando su historia hacia donde debía llegar. Lucía dobló la carta con cuidado, como si se tratara de un tesoro frágil. La guardó en su bolso y salió a caminar sin rumbo por la ciudad. Mientras sus pasos la llevaban por avenidas ruidosas y calles solitarias, su corazón se debatía entre el dolor y la esperanza. Pasó frente a una iglesia pequeña, de esas que muchos ya no miran. Entró sin pensarlo. Se sentó en la última banca, sacó la carta y la dejó sobre sus piernas. «Dios, si tú escuchaste esto, ¿por qué no respondes?», susurró con voz entrecortada. «¿Dónde estás cuando más te necesitamos?». Un anciano que limpiaba los vitrales la escuchó llorar. Se acercó en silencio, y al ver la carta, le preguntó: «¿Esa letra es de un niño?». Lucía asintió. El anciano la miró con ternura. «Yo fui huérfano también. Y un día, alguien creyó en mí». A veces las respuestas no bajan del cielo, caminan hacia nosotros con pies humanos. Lucía se quedó pensativa. «¿Y qué hago con esta carta?». «Déjala fluir», respondió el anciano. «Si esa carta llegó hasta ti, es porque aún no ha terminado su viaje». Esa noche, Lucía escribió en un papel: «Tu carta me encontró. No tengo respuestas, pero tengo un corazón dispuesto». La carta original y esa nota viajaron con ella al día siguiente al consultorio donde trabajaba como voluntaria. Y allí, sin querer, la vio una adolescente que estaba a punto de rendirse con la vida. Era el siguiente corazón al que la carta tocaría. La adolescente se llamaba Abril. Tenía solo 15 años, pero ya cargaba el peso de muchas vidas. Había crecido entre gritos, puertas cerradas y promesas rotas. Esa mañana había ido al consultorio pensando que quizás sería su última visita a la vida. Lucía notó sus ojos apagados. Le ofreció un té y, como si el destino lo pidiera, dejó la carta sobre la mesa mientras buscaba azúcar. Abril la vio. Algo en ella le llamó la atención. No por curiosidad, sino por dolor compartido. Leyó. Despacio. Cada palabra parecía escrita por su propio corazón. Cuando terminó, preguntó con voz suave: «¿Quién escribió esto?». Lucía no respondió de inmediato. Solo dijo: «Alguien que aún cree que Dios puede escuchar». Abril la sostuvo con fuerza entre las manos, como si no quisiera soltarla nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloró por tristeza, sino por sentirse entendida. Días después, Abril decidió dejar una respuesta también. Escribió: «No sé dónde estás, pero yo también soñé con una familia. Si te encuentro, te daré un abrazo que dure para siempre». Lucía se la guardó junto a las otras notas. Y pensó: esta carta no se va a detener. La carta que nunca iba a llegar había cruzado corazones rotos, manos cansadas y sueños dormidos. Pero aún no había regresado al lugar donde todo comenzó, al orfanato. A aquel niño que aún esperaba, aunque ya había empezado a olvidar lo que era la esperanza. Él no sabía que su carta estaba cambiando vidas. No sabía que mientras él dormía solo, en otras casas alguien lloraba con su letra en las manos. Y que lo que escribió con fe, estaba sembrando redención. A veces, lo que escribimos con lágrimas, Dios lo responde con manos humanas. Esta carta no solo viajó por ciudades, sino por corazones, recordándonos que no estamos solos, aunque el silencio duela. Si hoy tienes una herida, un sueño olvidado o una oración sin respuesta, no dejes de creer.
La esperanza se mueve, aunque no la veas. Comparte esta historia para que otros recuerden que su vida también puede tocar a alguien más. Y si puedes, sé tú la respuesta a la carta de alguien que está esperando.